Bienvenidos hermanos, qué gusto que estén con nosotros, que nos acompañen en este segmento de temas sobre los títulos de Jesús. Y bueno, pues recapitulando un poquito, les invitamos a que vean cada uno de los videos en los cuales ya vimos lo que significa el nombre de Jesús, lo que significa el Emmanuel, Dios con nosotros, y Jesús llamado el Cristo. Pues les invitamos a que vean cada uno de nuestros videos, que no se los pierdan, para ir llevando ese seguimiento sobre estos títulos que les son asignados o que Jesús mismo se ha autonombrado y se ha autorreconocido. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, que es ¿qué significa el título de Señor? Lo vamos a ver en el Catecismo de la Iglesia Católica y sobre todo, obviamente, sabemos que la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Catecismo está totalmente basado a la Biblia. Vamos a ver de los numerales 446 al 449 más o menos, ¿ok? Bueno, pues vemos que en la traducción griega, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que en la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3:14, recordemos que Moisés iba a liberar al pueblo de Egipto y Moisés le dice a Dios, ¿verdad? Y si me preguntan quién me manda, ¿quién voy a decir que me manda? Entonces el Señor le dice esto en Éxodo 3:14. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues entonces, yo soy, ¿qué significa? Se traduce a Yahvé, ¿sí? Y Yahvé, ¿qué significa? Bueno, pues en griego se traduce por Kyrios, que quiere decir Señor. Y Señor se convierte entonces, desde ese momento, en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel, ¿sí? A partir de ahí se le reconoce como el Señor, el Kyrios, Yahvé, Dios, el Señor, el dueño, el todo, ¿sí? La máxima autoridad. Entonces, en el Nuevo Testamento se utiliza en este sentido, este título de Señor se utiliza para Jesús también, ¿sí? Es una novedad en el Nuevo Testamento que la palabra Señor se utilice para Cristo. ¿Por qué? Porque al reconocerlo como Señor se le está reconociendo que también es Dios, se le está reconociendo su divinidad. ¿Y esto en dónde lo vemos? Pues en 1 Corintios vamos a ver 2 del 7 al 8 que nos dice, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria, ¿sí? ¿A quién se refiere San Pablo? A Jesús, y lo llama como el Señor de la gloria. ¿Qué quiere decir? Que lo está reconociendo como Dios, como parte de esa divinidad, ¿verdad? Única, en tres personas, ya sabemos, ¿sí? Entonces, las primeras confesiones de fe de la Iglesia atribuyen a Jesús el título divino de Señor, ¿sí? Afirman desde el principio, fíjense nada más en Hechos nos dice, que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús porque Él es de condición divina. ¿En dónde nos dice esto? Todos sabemos que en Filipenses 2, específicamente versículo 6, nos dice, el cual siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, también está este atributo de reconocimiento de Jesús como Señor, pues se le atribuye porque el mismo Padre manifestó esta soberanía de Jesús, ¿sí? Resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo a su gloria. Está a la derecha del Padre, ¿sí? Entonces vemos cómo diferentes citas bíblicas nos hablan, por ejemplo en Romanos, porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo.
Nos dice también en 1 Corintios 12:3, nadie puede decir Jesús es Señor sino con el Espíritu Santo, por gracia del Espíritu Santo. Y nos dice también en Filipenses 11, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, entonces el mismo Jesús en Juan 13:13 nos dice, ¿verdad? Les dice a sus discípulos, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Juan 13:13, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Jesús mismo se reconoce, él conociendo su condición divina, se reconoce como el yo soy, ¿sí? El que es, el que era y el que será, el que ha sido siempre, el Dios soberano. Y esta soberanía, este señorío de Jesús, ¿cómo se vive? Bueno, pues a lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre el pecado, demuestran su soberanía divina. Vamos a ver rápidamente sobre la naturaleza. ¿Qué cita bíblica? Hay muchas citas bíblicas que nos hablan, pero vamos a leer Mateo 14:25, ¿sí? Que nos dice, y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Fíjense nada más. Dice que como después de la multiplicación de los panes y de una predicación fuerte y ellos, los discípulos se van, Jesús se queda orando y luego llega hacia ellos, ¿sí? Caminando sobre el mar. ¿Qué quiere decir? Pues que Jesús está sobre todo, tiene poder sobre la naturaleza. También recordemos cuando los discípulos estaban hundiendo, ¿verdad? Que estaba la barca había tormenta, no sé, y cómo esto lo vemos en Lucas 8, que nos dice que pues los discípulos estaban temerosos, con miedo. ¿Por qué? Porque el viento estaba fuerte y le dicen, ¿verdad? Maestro, maestro, que perecemos. Y entonces Jesús despertándose, increpó al viento, nos dice la palabra, ¿verdad? Increpó al viento y el oleaje y estos amainaron. Y dice, sobrevino la paz y la bonanza. ¿Qué quiere decir? Que Jesús está sobre toda naturaleza. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es el Creador. Es la Santísima Trinidad, Dios Creador, tiene autoridad sobre su creación. También nos dice, esta soberanía de Jesús es que tiene el poder sobre las enfermedades y hay muchas, yo creo que todos nos sabemos o hemos escuchado muchas citas bíblicas donde Jesús sana, ¿verdad? Donde Jesús, por ejemplo, la hemorroísa, cuando llega y se dice, ¿verdad? Sabe que Jesús ha escuchado que Jesús sana y ella lo cree, entonces dice, con solo tocar la orla de su manto, la orilla de su manto, sanaré. Así dice el hemorroísa, hermanos, sanaré. ¿Y qué pasa? Efectivamente, ¿verdad? La hemorroísa sana después de tantos años que nos dice la palabra de Dios, que había estado enferma, ya había gastado todo su dinero, ya había gastado todo. Y recordemos que las mujeres con hemorragias pues eran impuras, o sea, estamos hablando de una mujer que se consideraba impura, que no se debía ni siquiera de acercar a la gente, mucho menos tocar, ¿verdad? Pero ella, sabiendo que Jesús la podía sanar, fíjense nada más, ella tenía todo el conocimiento y la convicción de que Jesús podía sobre cualquier enfermedad, sobre su enfermedad, y queda sanada, ¿verdad? Queda sana. También sobre los demonios, esta soberanía de Jesús se muestra sobre los demonios. Recordemos a tantos endemoniados que Jesús sanó y vamos a meditar sobre el que nos dice la palabra de Dios en Lucas 8 también, que había un hombre, ¿verdad?, que ya no usaba ropa, ya no vivía en su casa, sino que vivía entre los sepulcros. Y como cuando Jesús, se encuentra Jesús con este hombre,
¿quién es el que habla? No habla el hombre, habla el demonio y dice, ¿qué tienes, verdad? ¿Qué tenemos contigo? Y ellos reconocen la autoridad de Jesús y le dicen, no nos mandes al abismo, mándanos a esa piara de puercos, ¿verdad? Y efectivamente Jesús les ordena que salgan del hombre y se van a la piara de puercos, perdón, los cuales se dejan caer, ¿verdad? Entonces vemos en esta cita bíblica y en muchas más cómo Jesús tiene autoridad sobre los demonios y los demonios reconocen su soberanía también. Y pues este hombre pudo vestirse, pudo vivir en su hogar, pudo vivir su vida normal. También Jesús, la soberanía de Jesús se muestra sobre la muerte, y tenemos en la Biblia nos narra la resurrección de Lázaro, la resurrección de la viuda del hijo de la viuda de Naín, la de la niña, ¿verdad? Que dice Talita cum, y vemos cómo, o sea, Jesús tiene esa autoridad sobre la muerte. La muerte no tiene autoridad sobre Jesús, y Jesús dice cuando resucita a Lázaro, ¿verdad? Tu hermano resucitará, le dice a Marta. Y en Juan, nos habla en Juan, ¿verdad? De la resurrección de Lázaro, Juan 11, 21 al 25. Y cuando vamos a leerlo tal cual así, dice San Juan 11, 21, 25. Dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, yo sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y sabemos lo que sigue después, ¿verdad? Que les pide que quiten la piedra y le dice a Lázaro, levántate, y Lázaro se levanta, ¿verdad? Llevaba 4 días ya muerto. Entonces vemos cómo ante la autoridad de Jesús, ante su señorío, ni la muerte ni nada se impone, ¿sí? Y también Jesús tiene, y esto es muy importante, hermanos, para cada uno de nosotros, y aquí vamos a centrar nuestro tema, nuestra reflexión, ¿sí? Jesús tiene autoridad sobre los pecados y nos lo dice en Juan 8, 10 al 11. Dice, incorporándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todos conocemos este hecho, ¿verdad? Que sucedió, que encuentran a una mujer en adulterio, la sacan, la llevan a Jesús, la iban a apedrear como era merecido porque era una mujer adúltera. ¿Y qué les dice Jesús? Es un texto hermoso que les recomiendo que lo leamos todo, ¿verdad? Porque toda la actitud de Jesús es de una paciencia. Cuando le están hablando, Él se agacha y escribe, ¿verdad? Escribe en la tierra, escribe sobre la tierra, y no sabemos qué es lo que escribe. Yo creo que cuando lleguemos al cielo es una de las preguntas que le vamos a hacer a Jesús, ¿verdad? Nuestro Jesús amado. Decirle, Señor, ¿qué escribías? Señor, ¿qué pensabas en ese momento cuando los hombres estaban condenando a esta mujer y tú ibas a llevar a esa reflexión de decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? Y nos dice la palabra que desde el más viejo al más joven, o del más joven al más viejo, se retiraron. ¿Por qué? Porque todos tenían pecado, como en este momento, ¿verdad? Todos tenemos pecado. Entonces, ¿cuáles son esas cosas, hermanos, a las cuales aún el señorío de Jesús no llega? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida a las cuales el señorío de Jesús aún no llega? Aún puede más la tristeza, aún puede más el pecado, aún puede más los vicios, aún pueden más la indiferencia, aún puede más
no sé, el no darme, no donarme, no ser y vivir la misericordia, no ser misericordioso y vivir la misericordia. ¿Qué actitudes hay en tu vida que aún no está el señorío de Jesús? ¿Qué actitudes hay en nuestra vida que aún no ha llegado el señorío de Jesús? Entonces, si nosotros vivimos esta enseñanza de la Biblia, esta enseñanza bíblica, esta enseñanza que el catecismo de la Iglesia lo profundiza tanto, este señorío de Jesús, ¿cuándo vamos a dejar a Jesús ser verdaderamente el Señor? Fíjense nada más, esa es la única, el señorío de Jesús está y no depende de nada ni de nadie, pero de lo que sí depende es que tú le des ese señorío a Jesús en tu vida. Entonces hoy, hermanos, les invitamos a que pidamos a Dios que sea el Señor. Pídele, así como lo dijo Tomás, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Al decirle Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, está reconociendo la autoridad, está reconociendo el reinado, está reconociendo que se está dando totalmente a Jesús, ¿verdad? Santo Tomás, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, mete las manos en mis, pues los orificios, ¿verdad? Las llagas que le quedaron, mételo en el costado. Y cuando Tomás en eso se da cuenta, ¿verdad? Le he revelado que realmente él abre su corazón y puede comprender que realmente es Jesús, es el Señor. Entonces, como María, ¿verdad? Esa María Magdalena que ¿dónde te has llevado a mi Señor? ¿Dónde te has llevado a mi Señor? O sea, que en nosotros crezca ese amor profundo por Jesús y aceptarlo como nuestro Señor, aceptarlo como tu Señor. Él tiene autoridad para todo, para sanarte, para liberarte, para librarte, para sanar esas heridas, restaurarlas, para quitar ese pecado que hay en nosotros, ¿verdad? Como decía San Pablo, esa concupiscencia de la carne. Pues Jesús tiene el poder. Solamente lo único que tenemos que hacer es darle el señorío en nuestras vidas, que Él sea el que reine. Hermanos, pues con esta pequeña reflexión esperamos que sirva de mucho y sobre todo pidámosle y todos juntos pidamos que los seres humanos, todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, todos los adolescentes, todos los jóvenes, todos nuestros adultos podamos reconocer a Jesús como nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el día que lo reconozcamos como nuestro Señor, ese día nuestra vida cambiará y tendrá su verdadero sentido. Dios les bendiga, que este encuentro con Jesús Señor sea el que los lleve a tener esa autoridad en su propia vida, la autoridad que Cristo te da, que Cristo me da. Dios les bendiga.